Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. En este domingo, 8 de enero, concluimos las fiestas de Navidad con la fiesta del bautismo del Señor en el Jordán. Celebrábamos el pasado viernes la solemnidad de la Epifanía del Señor. Aquel niño de Belén, adorado por los pastores en la noche santa de Navidad, es adorado por los magos y así declarado como Salvador de todo el mundo, también de los gentiles, no solo del pueblo judío. Pues hoy también hay una Epifanía a orillas del Jordán. Jesús a orillas del Jordán es el Hijo de Dios. Este es mi Hijo, el amado, escuchadle. Y nosotros hoy escuchamos al Hijo amado. Recordamos también que aquel bautismo de alguna manera anticipaba lo que después iba a ser nuestro bautismo, que no era solamente recibir el agua de un río, el agua, sino el agua viva del Espíritu Santo, e injertarnos en Jesucristo y comenzar una vida nueva. Pues así, a lo grande, con el regalo de que tú eres el Hijo amado, terminamos las fiestas de la Santa Navidad. Y hoy en nuestro programa vamos a hablar con las comunidades neocatecumenales, especialmente y concretamente de la figura de Carmen Hernández, que falleció y se ha abierto el proceso de beatificación, para esbozar un poco la figura de esta mujer que vivió mucho en Tudela y inició el camino junto a Kiko Argüello. Comenzó y vivió las comunidades neocatecumenales. Y para ello está con nosotros Miguel Flamarique, sacerdote, presbítero de las comunidades, y Celina Ayerra. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, Carmen Hernández, Carmen y Kiko, quizás hemos oído hablar del fundador, Kiko, pero igual menos de Carmen, por lo menos de iniciador del camino. No tanto de Kiko, igual de Carmen, de fuera de las comunidades conocemos menos su biografía. ¿Quién era Carmen Hernández? Un poco su historia y su vida. Carmen Hernández es una mujer, yo decía en un artículo en La Verdad, universal, porque habrá pisado todos los países del mundo, yo no sé qué nación habrá dejado de pisar, y muy conocida, sobre todo el mundo juvenil, católico, muy conocida. Y no es navarra, pero casi, porque la familia vivía en Navarra, nació en Olvega, porque su madre fue a dar a luz a Olvega, como se hacía entonces, a ir a la casa de las abuelas, ¿no? Pero la familia vivía en Tudela, estaban pastando los toros en el Ventorrillo. Ventorrillo, sí. Y esa es la razón de vivir en Tudela. Y ahí vivió pues hasta la juventud, toda su niñez y su adolescencia. No sé cuándo marcharía a Madrid, pero... Sí, lo que ella dice el bachiller, ¿no? Lo que ahora es el bachiller, ya fueron a... Estudió en las monjas de la compañía de Tudela, y ahí es donde se inicia la personalidad de Carmen, la personalidad misionera de Carmen, porque Carmen, que iba al colegio todos los días, era una mujer piadosa, una chica piadosa, venía de su casa que estaba casi junto al Ebro, pasaba por la puerta trasera de la catedral, rezaba en la capilla del Espíritu Santo y salía por la puerta del juicio para ir a la Compañía de María. Y ahí, en la Compañía de María, pasaban frecuentemente jesuitas, vecinos, de la Compañía de Jesús a la Compañía de María. Pasaban jesuitas misioneros a darles charlas misioneras, que fue lo que despertó en Carmen una hambre profunda de misión. Fue una obsesión tan fuerte que, siendo prácticamente una niña, una adolescente, se escapó de casa 2 veces para ir misionera, que eso le duró lo que le costó a sus padres cogerla y traerla a casa otra vez. Pero luego su padre le encargó estudiar químicas porque la tenía preparada para sus grandes negocios que tenía su padre, y ella estaba con la misión en la cabeza siempre. Y aprovechando que llegó a la mayoría de edad, pues se escapó, literalmente se escapó de Madrid y se vino en el tren a Pamplona para irse a Javier, a las misioneras de Cristo Jesús. Y toda la vida de Carmen está, decía el Papa Francisco cuando murió, que había tenido 2 puntos de referencia, que eran Jesús y la Iglesia. Pues Jesús y la Iglesia era el afán misionero. La Iglesia, que tenía que hacer a Jesucristo, era lo suyo. Y cuando llega Javier, parece que ya ha llegado el culmen de la vocación, ya está por fin la vocación realizada, no tantas dificultades para ser monja, no ser monja, quería ser misionera, tantas dificultades, y al final ya tenía todo encarrilado, con muchas dificultades en Javier,
pero cuando quiere ir a la India, que la mandan a estudiar a Inglaterra, un tiempo, 2 años que estuve en Inglaterra, y de Inglaterra ya a la India, y hace escala en Barcelona. La sorpresa es que en Barcelona la esperan y dicen que no va a ir a la India, sino que tendrá que salir de la congregación, con lo cual entra en una crisis. Claro. Entonces, ahí se fraguó una catequesis muy bonita que se da en el camino, que es la catequesis de Abraham, que te prometen un hijo y cuando tienes que sacrificarlo. Y hablando de esto decía ella que a mí el Señor me aterrizó en Barcelona, y solía decir, muchas veces me aterrizó en mí el Señor, tantas veces que yo quería hacer un proyecto y no me ha salido y tengo que ir a otra parte. Esta es en síntesis la historia de esta mujer que sin pensarlo, sin hacer proyectos, pues resulta que en la crisis que tuvo a raíz de Javier se puso en contacto con Farnés y aprendió mucha liturgia. De ahí le viene a Carmen la lucidez con que ve el misterio pascual. La vida del hombre es un misterio de muerte y resurrección, que esto es grandioso para que el hombre lo sepa, lo aprenda y aprenda a vivir. Es un misterio de muerte y resurrección. Porque tuvo afición a conocer un poco la Biblia, a conocer a Jesucristo, se fue a Israel y estuvo, no sé, 2 años estuvo por allá, no en autostop, sin una perra se fueron, con una chica suya, una amiga suya irlandesa. Y ahí se fraguó otra cosa importante de Carmen, que es lo que es la historia de la salvación. La vida del hombre es una historia de salvación que Dios hace, que no hacemos nosotros, que la hace Dios. Y entrar en el carril que te marca Dios, entrar en la historia que te marca Dios, esa es la señal de la salvación. Vamos a seguir hablando de Carmen a la Concerina, pero vamos a ver este primer vídeo de esta fiesta del bautismo del Señor y seguimos profundizando de esta figura de Carmen Hernández, iniciadora del camino neocatecumenal. Y predicaba diciendo, detrás de mí viene el que es más poderoso que yo, ante el cual no soy digno de inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Y sucedió en aquellos días que vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y nada más salir del agua, vio los cielos abiertos y al Espíritu Santo en forma de paloma que bajaba sobre él. Y vino una voz de los cielos, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Estamos en este día del bautismo del Señor hablando de Carmen Hernández, iniciadora del camino neocatecumenal junto a Kiko. Miguel, ¿qué momento, cómo topa con Kiko y comienza las comunidades neocatecumenales? Pues mira, esta mujer que había estudiado en químicas en Madrid, que luego estudió teología en Valencia y que estudió en Inglaterra y después aprendió mucha escritura en Israel y liturgia con Farnés. Ella soñó, se fue al misionero a hacer una misión en Bolivia. Estaba buscando voluntarios para ir a Bolivia a una misión de nuevo cuño, ¿no? El problema fue que un día su hermana, que la veía un poco alocada o desorientada o no sé qué le veía, le dice, hay un loco como tú que está haciendo no sé cosas en las barracas. Y se fue a ver qué hacía, pasaba con un grupo de pobres que había en las barracas, que con Kiko Argüello dirigiéndolos él, leían la Biblia, cantaban salmos, hacían un eco de la palabra, ¿qué me dice la palabra a mí? Lo decían en voz puesta, y sobre todo hablaban de su comunidad con mucha alegría. Esto es lo que le pidió a Carmen. ¿Cómo hablan de su comunidad? Una colla de kinkis. De kinkis que había allá, ¿no? Y una prostituta, y cómo hablaban de mi comunidad.
Y se quedó sobre todo porque pasó Morcillo, el obispo Morcillo, y les refrendó. Porque ya cosas que no tuvieran un perfil eclesial claro tampoco quería. Bueno, pues sí, comienzan las comunidades, ¿no? Junto a Quico Argolla y en las Barcas en Madrid. Celina, y entonces, por resumir un poco, por las grandes aportaciones de Carmen Hernández, Bueno, sus grandes luces. sí, bueno, Miguel ya señaló, desde luego Carmen es como una mujer de fe, una mujer que ama profundamente a Jesucristo, o sea, y a la Iglesia. Tiene una síntesis en su conocer enorme entre lo que ha sido la teología, si quieres, la teología a nivel de universitario tradicional, con la renovación que supone vivirla en carne a partir de la fiesta judía, a partir de toda la historia del pueblo de Israel. Y el Vaticano II, ¿no? El Concilio Vaticano II, para ella es una visión muy clara de cómo llevarla a la parroquia, ¿no? Esa aportación de la renovación litúrgica, ¿no? En medio de esta crisis de fe y secularización que ella conoce, es una aportación grandísima, esta renovación de la vigilia pascual, ¿no? Que la ha peleado junto con Quico y el padre Mario Pecci tan intensamente, ¿no? En contra de todo viento y marea, pues ha sido una aportación genuina de Carmen. Y luego pues esta relación, ¿no? De acercar, ¿no? La Iglesia, el clero, a los jóvenes, ¿no? Ha sido, para nosotros fue Carmen una figura espectacular, ¿no? En este sentido, con ese puntito que tenía de rebelde, ¿no? De anárquica, de contestataria, pues realmente resultaba una persona, una mujer muy cercana, muy próxima y muy querida en este aspecto, ¿no? Nos abría enseguida, siempre empezaba protestando por algo, ¿no? Siempre había algo que o hacía demasiado calor, ¿verdad? O Quico se había alargado mucho, o el obispo no sé cuántos, o siempre había un punto de protesta, pero en el fondo era para dirigirnos, para dirigir a la asamblea y tal, hacia un amor profundo, hacia la verdad, ¿no? Hacia Jesucristo y hacia sí mismo, hacia la Iglesia, ¿no? Nunca habríamos escuchado una palabra siempre, ¿no? Siempre ella en segundo término, un amor inmenso a la Iglesia. Y luego la mujer, claro. Al proceso a la apertura ¿cómo llegamos a este momento? ¿Cómo llegamos? Pues porque son movimientos populares en principio. Porque nada más morirse Carmen, comienzan la gente a ir a visitar la tumba. Y después de visitar la tumba se empieza a visitar Olvega, donde nace, y luego Tudela, donde estudió, donde fue su niñez, y Javier, donde se educó como misionera. Y bueno, las peregrinaciones que ha habido este año. Este año han pasado por Navarra, concretamente entre Tudela y Javier, unos 2.600 jóvenes a lo largo del verano nada más, o sea, en unas franjas, en un espacio muy pequeño. Y ya para esta altura de diciembre están apuntados para el año que viene, para el verano que viene, más de 3.600, que todavía irán apuntándose algunos más, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Tienen pues muchos europeos, bueno, hay grupos canadienses, hay grupos africanos, hay grupos de Polonia, hay grupos de Colonia, de Alemania, ya apuntados para esta fecha. ¿Qué aporta Carmen en un tema controvertido, como, bueno, controvertido en lo que está en la sociedad, está en la Iglesia, porque los que estamos en la Iglesia somos sociedad, ¿no? El tema del papel de la mujer y el papel de la mujer en la Iglesia. Sí. Esto que habla la mujer. ¿Qué habla la mujer? Sí, bueno, Carmen, como ves, no es ningún dis, ni muchísimo menos, y Carmen descubre que todo está, el tema del feminismo, el tema de... Es secundario, o sea, Carmen quiere al hombre, quiere a la mujer. Entonces yo, por ejemplo, mi experiencia concreta, yo conocí a Carmen en el 84, entonces mi experiencia concreta fue llegar a Roma a este encuentro de jóvenes en lo que iba a ser el inicio de las Jornadas Mundiales de la Juventud, el año previo, que convocó Juan Pablo II, pues con una vida que empezaba a ser reconstruida, ¿no? Yo había sido una joven, vivía en una familia pues con unos padres muy mayores y una hermana muy deficiente, entonces mi futuro estaba diagnosticado: tú cuidarás como mujer a tus padres y a tu hermana. Ya me había tocado trabajar mucho, ¿no? Y a mí aquello me creó una rebeldía interna profunda, ¿no? Digo, esto es un asco, ¿no? La vida es una mierda, la sociedad es un asco y el ser mujer es un trabajo incansable. Y no me gustaba, ya llegaron también las influencias de
aunque era muy jovencita para el mayo del 68, pero sí llegaban, ¿no?, los rescoldos y todas las influencias de Francia. Yo decía, pues si las chicas buenas van al cielo, pues las malas a todas partes, ¿para qué ir solo al cielo, pudiendo ir a todos los sitios, ¿no? Y es cierto, ¿no?, que el Señor cuando te llama y te elige te preserva, pero estuvo en el límite y en el borde de muchísimas cosas, con lo cual se agudiza, ¿no?, ese dolor profundo que tienes y esa insatisfacción cuando no aceptas tu vida. Entonces, una de las cosas que a mí me salvó, por supuesto, fue el anuncio de Querigma en esta iniciación cristiana, ¿no?, de renovación del bautismo, ya que estamos hoy en el Día del Bautismo del Señor, en el que te encuentras en el seno de una comunidad cristiana y recibes este querigma, este yo te quiero como eres, ¿no? Posteriormente, en uno de estos encuentros, pasos que teníamos, yo me confesé con este señor que está aquí, como si no hubiera un mañana, de verdad. Yo lo vi viejecito, fíjate, esto haría 30 años, ya lo vi viejecito, comprensivo, y a mí, pero es cierto que a mí me abrió el corazón a este amor de Jesucristo grande. Yo escuché, yo te quiero, de parte del Señor, y en aquel entonces ya, bueno, pues surgió este Roma del 84, y además de Juan Pablo II, que con su corpulencia, ¿no?, y su vozarrón hacía temblar las piedras del Vaticano, decía, abrid las puertas a Cristo, no tengáis miedo, ¿no? Nos removió por dentro. Enseguida estaba ya en un encuentro, estaban Juan Pablo II, Teresa de Calcuta y Carmen. Y Carmen con qué fuerza nos decía, ¿no? O sea, mujer, sé tú misma, ¿no? Atrévete, sé libre, atrévete a pensar, ¿no?, con la libertad de mente que te libera Jesucristo, ¿no? Atrévete, ¿no?, a ser mujer, a ser virgen, esposa y madre, ¿no?, a imagen de María, ¿no? Y cómo calaba en nosotros, ¿no?, con esa fuerza que lo decía, porque era verdad, ¿no? Dice, ¿qué podemos esperar de una generación que ha metido la muerte en el seno mismo de la vida, ¿no?, en la matriz de la mujer, ¿no? El demonio te atacará porque el demonio ataca la vida, y el demonio ataca a la mujer porque tiene el seno de la vida, de ser madre, ¿no?, de ser... Nos puso en contacto con esta figura de María, y yo vi que a mí y a muchas chicas, ¿no?, nos cambiaba la vida, ¿no? Te entraba, vibraba todo tu ser, ¿no?, porque recibías la vocación, ¿no? Y recibías esta vocación, esta llamada realmente a formarte, ¿no?, a ser una mujer de hoy, moderna, ¿no? Se puede ser moderna y profundamente creyente y cristiana, y llevar a cabo pues esta misión que es totalmente liberadora, ¿no? O sea, no es una esclavitud ser mujer, no es una carga ser madre, no es un... Bueno, pues entonces salía ya con un hombre, nos casamos, pues tenemos 8 hijos, 9 nietos, y yo veo cómo es una obra, nunca la cruz se ha apartado de nuestra vida, ¿no?, porque siempre nos ha acompañado. Es otra de las aportaciones grandes, ¿no?, de Kiko y Carmen, ¿no?, abrazar, ¿no?, este Cristo sufriente, pero que está resucitado, ¿no?, que da vida, y que es una fuente de salvación. Muy bien, vamos a ver este segundo vídeo de este domingo del bautismo del Señor.
Bien, pues ya vamos a terminar nuestro programa esbozando la imagen de Carmen Hernández, que es iniciadora del camino neocatecumenal, que se ha abierto el proceso de beatificación. Miguel, pero un punto también interesante, ¿qué relación ha tenido Carmen con los papas? Pues ha sido una relación, yo diría que familiar. Desde Pablo VI, que era más autoritaria la relación, ya como papa, pero que nos hace una acogida el año 74, una convivencia en Roma, y cuando se discutía si el camino era espiritualista, si estaba al margen de la Iglesia, si no creía en la Virgen, todas se decían entonces. Y Pablo VI dio una palabra de ánimo que adelante, estoy viendo aquí el porvenir de la Iglesia. Pero sobre todo, no viene Juan Pablo I, también lo conoció, pero viene luego Juan Pablo II, con el cual tuvo una relación que habrá sido, pocas veces habrá habido en la historia de la Iglesia, una relación con un papa de ese tipo, que públicamente le corregía Carmen al papa. Y él le llamaba la dona. Yo lo he visto 2 veces. Un día que Carmen tenía la obsesión de que el camino no se puede institucionalizar, que eso es un catecumenado y es para la Iglesia, para hacer cristianos. Y no es una obra de hacer monjes, ni hacer buenos, es una obra de evangelización limpia. Y estaba el día Papa hablando y dice, porque este movimiento catecumenal, padre, no diga usted movimiento, diga camino. Y al rato otra vez. Pero este camino neocatecumenal, que diga usted camino, por favor. Pero si hay camino para movimiento, digo yo, ¿no? Dijo el Papa. Sí. O sea, camino y movimiento. Pues diga iglesia en movimiento, pero no movimiento de la iglesia. Esas cosas en público, ¿eh? Sí, sí. En la sala Nervi. Y algunas otras de estas que le hemos visto. Y vamos, entraba a sus despachos como Pedro por su casa. Luego con Ratzinger, que era ya más solemne que Juan Pablo II, también tuvo mucha amistad y se reía mucho Ratzinger con ella. Y Francisco, pues también, Francisco ha tenido el detalle de decirle, te mando un cigarrillo cuando estaba enferma, cuando estaba muriendo. Un cigarrillo. Una relación de confianza. Bueno, no tenemos más tiempo. Si Alfredo, si me dejas un segundito, yo lo único que quería decir y aportar, si alguno que hoy nos esté escuchando siente un vacío profundo en su vida, ¿no? Interrogantes que no se responden, ¿no? Esa muerte óntica que solemos decir, bueno, pues vamos a comenzar ahora después de Navidad, el siguiente fin de semana, lo mismo en San Jorge, San Fermín, Tudela, San Nicolás, vendrán anunciadas todas en La Verdad, en Santa Teresa Urbina también, las catequesis para adultos de iniciación para esta renovación del bautismo que todos normalmente hemos recibido. El camino, si quiere luego empezarlo. Muy bien, muy bien. Pues ahí estará, lo anunciaremos en La Verdad, para quien quiera iniciar un camino de renovación y de redescubrimiento de su bautismo en las comunidades neocatecumenales. Muchísimas gracias y que Carmen desde el cielo, ¿verdad?, pues interceda mucho por todo el fruto del camino neocatecumenal. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por la Iglesia. Gracias. Pues nada más, hasta el próximo domingo, si Dios quiere.